no la suma del tórax más el abdomen, sino algo muy diferente, que es la intersección entre el tórax y el abdomen. Es decir, me perdió. No es la suma de tórax, toracoabdominal, no es la suma de tórax más abdomen, sino esta zona que comparten en común el tórax y el abdomen. Está en su límite superior, en el cuarto espacio intercostal o a nivel de las tetillas en los hombres, en la cara anterior. En la cara posterior está por el límite inferior de las escápulas, una línea que une este límite inferior de las escápulas, y tanto anterior como posterior está el reborde costal. ¿Sí? La importancia de la zona toracoabdominal es que allí se encuentra un órgano que es el diafragma. Es este músculo que durante la inspiración está por acá abajo, pues durante la expiración está por acá arriba. Y durante un trauma penetrante, ya sea por arma de fuego o por arma cortopunzante, ese diafragma se puede lesionar. Y sobre todo, si es del lado izquierdo, las lesiones del diafragma del lado izquierdo nos pueden llevar de forma aguda o de forma tardía a una hernia diafragmática traumática. Por una hernia en el diafragma izquierdo se puede meter el colon, el estómago, el intestino delgado hacia el tórax y comportarse como una hernia encarcelada en el tórax, que es una complicación muy grave. Entonces, importante tener en cuenta lo que es la zona toracoabdominal. Y la otra zona diferente pues, es la pelvis. La pelvis es todo lo que está entre la sínfisis del pubis y el promontorio sacro, esta línea que hay de aquí hasta acá. De ahí para abajo se encuentran los órganos pélvicos, la mayoría de ellos son extraperitoneales, los 2/3 inferiores del recto, la vejiga, la vagina, parte del útero, en los hombres la próstata y vesículas seminales, y los plexos venosos presacros. Todos estos son órganos extraperitoneales, la mayoría en la pelvis. Y los límites como tal pues, de las otras zonas del abdomen. El abdomen anterior es aquel que se encuentra por delante de la línea axilar anterior. Entre esta y la línea axilar posterior se encuentra el flanco, en este caso el flanco izquierdo, que va hasta la línea axilar posterior. Y aquí está la otra parte que es la región lumbar o dorsolumbar. Está entre la línea paravertebral, en este caso izquierda, hasta la línea, perdón, no es axilar posterior, sino media escapular. Línea media escapular, hasta ahí va en la región lumbar bilateral. Y el abdomen se delimita en la parte inferior hasta los ligamentos inguinales. ¿Ok? Entonces tenemos zona toracoabdominal, zona abdominal, flancos, regiones lumbares y a la pelvis. Y cada una pues tiene el órgano que se pueda lesionar en su sitio. En el caso toracoabdominal ya dijimos que el diafragma, pero aquí también está el hígado, en su mayoría recubierto por la reja costal. Al lado derecho, a la izquierda pues está el vaso, el estómago, casi la mitad del estómago está recubierto por la reja costal. Y en la parte libre, no recubierta de superficies óseas, está el colon derecho, transverso izquierdo, sigmoides, intestino delgado. En los flancos están las caras laterales del colon. Y en la región lumbar, aunque tiene una musculatura mucho más gruesa que la pared anterior, de todos modos cualquier lesión posterior puede llegar a lesionar riñones, uréteres o la cara posterior del colon izquierdo o derecho. Y en el lado derecho incluso puede llegar a traumatizar el duodeno o la cabeza del páncreas. Entonces, esas son las regiones que vamos a estudiar el día de hoy. Nos comprometen. Lesiones, como pueden ver, pueden atentar contra la vida, sobre todo otra parte que es el retroperitoneo. El retroperitoneo está en el abdomen, pero en el abdomen posterior, y se divide en tres partes principales para el estudio del trauma. La zona 1 es la zona central, en la cual se encuentran grandes vasos, aorta, vena cava, mesentérica, tronco celíaco. Una lesión ahí pues es muy grave desde el punto de vista vascular. La zona 2, hay una derecha, una izquierda, en la cual se encuentran los riñones y el pedículo renal, los uréteres.
Y la zona 3, lo que hablábamos ahorita, básicamente el retroperitoneo pélvico. Es importante, pues están las vasos ilíacas, los uréteres, la vejiga y los plexos venosos presacros. Importante estructura que no pareciera ser muy importante, pero cuando hay fracturas a ese nivel puede tener sangrados muy severos hasta de 2 litros. Ya entrando en tema, los mecanismos por el cual se producen los traumas son de muchos tipos, ¿sí? Accidentes por trauma cerrado, hay diferentes mecanismos de trauma cerrado, puede ser por accidente de tránsito. El mismo accidente de tránsito tiene varias opciones, puede ser como conductor de vehículo. El trauma del conductor de vehículo es diferente al trauma del pasajero, ¿sí? A recordar que el conductor del vehículo va a sufrir un mecanismo de trauma frontal contra el volante que va a producir un aplastamiento súbito del abdomen. El trauma frontal es diferente del trauma lateral en un accidente de tránsito, más tarde lo vemos. La caída de altura, sobre todo si se cae por encima de 3 metros de altura, empieza a haber lesiones de consideración. Las agresiones, la riña, los golpes, patadas, el bolillazo de la policía, y lesiones deportivas que no son infrecuentes. Podemos tener lesiones y hemos operado pacientes que les han dado una patada jugando fútbol o que se han caído y han tenido algún traumatismo haciendo algún deporte. Arma cortopunzante y cortocontundente, pues también hay que tener en cuenta. El arma cortopunzante es el cuchillo común y corriente, la navaja. El arma cortocontundente son ya mecanismos que tienen un vástago más largo y actúan también, además de cortar, actúan produciendo trauma de energía. Básicamente estos son las hachas, los machetes o las lanzas, mecanismos cortocontundentes. Y los proyectiles de arma de fuego, ustedes saben también, no sé si ya pasaron por medicina legal, pero se clasifican en de alta o baja velocidad. Los de baja velocidad, pues la pistola, el revólver. Los de alta velocidad son las armas de guerra, fusil, ametralladora, que tienen una mayor energía cinética, tanto longitudinal como lateral, por la onda de choque. Y las explosiones, vivimos en un país aún violento, en el cual hay actos terroristas, y las explosiones pues van a generar cierto tipo de traumatismos. Más tarde hablamos de eso. Entonces, cuando hablamos de trauma cerrado, en el cual la integridad de la piel del paciente no se ha visto vulnerada, solamente hubo un choque o una colisión por alguno de los mecanismos que mencionamos, la mayoría de los órganos que se lesionan son las vísceras sólidas. En trauma cerrado, sin importar cualquiera que sea, la mayoría son el hígado y el vaso los que se lesionan. En menor grado, el riñón, el páncreas, que también son vísceras sólidas, y de ahí para allá las vísceras huecas. La que más se lesiona en trauma cerrado es el intestino delgado, que también se lesiona. No es que las vísceras huecas no se puedan lesionar, sino que se lesionan con menor frecuencia que las vísceras sólidas. Y el intestino delgado se lesiona básicamente cerca de los sitios donde es fijo el intestino delgado. La mayoría del intestino delgado está, digamos, flotando en el abdomen, pero hay sitios que son fijos, como en la primera porción del yeyuno, que está fija por el ángulo de Treitz, o cerca de la válvula iliocecal, que también es un sitio relativamente fijo. Y en trauma penetrante, al contrario, lo que más se lesiona son intestino delgado y colon, ¿sí? Si participa del trauma del área torácico-abdominal, es muy frecuente que se lesione el diafragma, y no es raro que se lesione el hígado también, pero principalmente vísceras huecas. Trauma penetrante, vísceras huecas; trauma cerrado, vísceras sólidas. En su mayoría, lo cual no quiere decir que lo contrario no pueda pasar. Hay un tipo de trauma especial que es el secundario al uso del cinturón de seguridad. Por eso hay que preguntarlo siempre, cuando hubo un accidente de tránsito, si el conductor y los pasajeros estaban utilizando cinturón de seguridad, porque este tipo de trauma va a generar cierto tipo de lesiones. Entonces, cuando utilizamos el cinturón
únicamente de la cadera, que es este, ¿sí? Vamos a producir al automóvil desacelerar súbitamente durante el trauma, una colisión frontal, un choque. Vamos a tener una compresión súbita del abdomen por este cinturón, lo cual nos va a producir cierto tipo de lesiones que se llaman desgarro del mesenterio del intestino delgado en asa de balde. Ahorita lo vemos más tarde en una foto. También se puede, por este aumento súbito de la presión intraabdominal, se puede estallar el intestino delgado, el colon, se pueden trombosar las arterias y ciertos tipos de lesiones de columna y ciertos tipos de lesiones de páncreas o duodeno. Y en el arnés del hombro, que es este que viene aquí oblicuo, este arnés, pues podemos tener otros traumas, pero más relacionados a tórax y cuello, ¿sí? En cuanto a arterias carótidas, subclavias o fractura de columna cervical o trauma pulmonar. De tener en cuenta también, hoy casi todos los carros tienen airbag. El airbag le salva la vida, el paciente no se va a morir de un trauma craneoencefálico, ni va a tener un trauma facial muy severo, pero igual va a tener cierto tipo de trauma. Puede tener incluso cualquiera de estas cosas, úlceras de córneas, ruptura cardíaca porque comprime el tórax, lo comprime contra la silla de una forma súbita, y lesiones de columna. Entonces, le salva la vida el trauma craneoencefálico, pero le puede llegar a producir otros traumas. Por eso es que está contraindicado absolutamente por las normas y por la ley que los niños se sienten en la silla delantera donde está el airbag, porque puede sufrir este tipo de traumas, por lo menos por encima, si no estoy mal, de los 12 años está permitido, por debajo no. ¿Ok? Porque los niños, una insuflación abrupta del airbag le va a producir traumas como estos y más severos que estos. Los niños no toleran el airbag. Ahora, ¿qué podemos o qué nos puede pasar a nuestro paciente cuando sufre un trauma? Vamos a hablar primero de las lesiones específicas que les puede llegar a pasar a cualquier paciente, y al final hablaremos de cómo se hace el abordaje de un paciente con trauma abdomen. Entonces, les mencionaba que el diafragma es un músculo que tiene un tendón central, tiene 3 hiatos para la aorta, para la cava y para el esófago. Tiene 2 pilares, está anclado a las costillas y a la columna. Y se puede lesionar en cualquiera de sus partes, ¿sí? En trauma penetrante nos preocupa sobre todo el izquierdo, porque el izquierdo, a diferencia del derecho, no está recubierto por un gran órgano como es el hígado, ¿sí? El hígado es el órgano más pesado del cuerpo, el más voluminoso, y muy probablemente una herida en el diafragma derecho, el cuerpo del hígado nos haga de especie de tapón y no nos permita que se hernie el contenido del abdomen. En cambio, al lado izquierdo no existe ese órgano llamado hígado, que ocupa un gran espacio. Así que cualquier herida en cualquier parte del diafragma tipo penetrante, ya sea por arma de fuego o cortopunzante, nos puede llegar a producir una hernia diafragmática aguda o crónica. Cuando hay trauma cerrado, a veces los pacientes que mencionaba, cuando el conductor frena o se estrella de frente contra otro vehículo, el volante se impacta y produce un aumento súbito de la presión intraabdominal, y eso hace que en algunas ocasiones se pueda producir una ruptura del diafragma o estallido del diafragma, que generalmente es izquierdo. Y en ese caso se presenta una hernia aguda del diafragma izquierdo con paso de colon hasta el tórax. Más tarde vamos a ver una radiografía de eso, ¿sí? Aquí la tenemos. Es una imagen muy diciente en la cual vemos una burbuja de aire junto con una sombra aquí mal definida en la parte izquierda de la pleura izquierda. Y hay una cosa que deben ustedes fijarse siempre. Fíjense que este paciente tiene una sonda nasogástrica que no se va para el abdomen, sino que se va para la cavidad pleural, lo cual quiere decir que este paciente tiene el estómago herniado en el tórax izquierdo, ¿sí? Ojo con eso, pásenle una sonda, y si la sonda se queda en el tórax, algo está pasando, muy probablemente una hernia. Aquí vemos la misma imagen pero tomográfica, en la cual vemos esto que parece ser el colon herniado a través del diafragma izquierdo. Esto ya es una radiografía con contraste, también se ve colon y estómago metidos allá.
Y pues el tratamiento consiste en la sutura, hay varias técnicas de sutura, se puede hacer por laparotomía, laparoscopia, toracoscopia. Lo importante es que podamos cerrar este defecto y reducir el contenido, ¿no? Devolver a su sitio el intestino, el estómago, el colon que se haya herniado previamente y cerrar el orificio. A veces el orificio es tan grande que requiere la colocación de una malla, una prótesis especial para cerrar el orificio, porque se ha perdido tejido, se ha perdido sustancia y a veces es necesario poner la malla. El hígado como tal, ustedes saben que es un órgano que tiene una gran vascularización. Acuérdense que el hígado recibe sangre tanto de la arteria hepática como de la arteria porta, de la vena porta, perdón, y drena su sangre por vía de estas 3 venas hepáticas a este gran vaso que es la vena cava retrohepática. Y además, pues maneja la bilis a través de sus conductos biliares intrahepáticos, lo cual una lesión del hígado nos puede producir una importante pérdida de sangre y también puede producir pérdida de bilis hacia la cavidad peritoneal, lo cual nos puede producir una infección llamada una peritonitis biliar o bilioperitoneo. Acuérdense que el hígado tiene varios segmentos, estos son del lado izquierdo, estos son del lado derecho. Eso es más en función de su irrigación y drenaje venoso. Y podemos tener todo tipo de lesiones en el hígado, desde lesiones muy leves, una laceración aquí que no es muy grande, sin embargo aquí ya tenemos un gran hematoma, este es un hematoma subcapsular, aquí tenemos un hematoma intraparenquimatoso, aquí tenemos un gran hematoma con pérdida de tejido, con sangrado, aquí tenemos sangre intraperitoneal, lo cual, como les decía, presenta gran pérdida de sangre y pérdida de bilis. Si la herida es muy profunda, requiere, dependiendo de la profundidad y de la gravedad, puede ser suficiente con solo suturas. A veces con solo suturas o parches de epiplón podemos controlar el sangrado. Metemos un epiplón que nos ayuda a hacer hemostasia. Sin embargo, a veces requieren un procedimiento que se llama el empaquetamiento, en el cual le rodeamos el hígado de compresas haciendo presión para controlar el sangrado, porque a veces está el paciente tan enfermo, tan gravemente hipotenso, acidótico, que no nos da tiempo ni siquiera a hacer la sutura, o de un procedimiento más complejo que es la hepatectomía. A veces se requieren hacer hepatectomías izquierda o derecha si el trauma es muy severo. Ahora, hoy en día tenemos la opción de la terapia endovascular. Si no podemos controlar el sangrado con cirugía, le pedimos al servicio vascular que le introduzca un catéter directamente a su arteria hepática, izquierda, derecha, vaya al sitio donde está sangrando y le introduzca estos dispositivos que llaman coils. Estos coils acá, ellos producen taponamiento y coagulación del sitio donde está sangrando. A veces es necesario. Aquí hablamos de trauma esplénico. En el vaso, pues lo mismo, es un órgano sólido, podemos tener todo tipo de traumas, desde hematomas o desgarros superficiales. El vaso sí, pues no maneja bilis, pero sí está bastante irrigado. Acuérdense que el vaso recibe sangre de la arteria esplénica y de las arterias gástricas cortas. Y pues si la herida es bastante profunda, podemos llegar a tener grandes lesiones o incluso estallidos o arrancamientos esplénicos que pueden comprometer la vida. Para recordar, no sé si ustedes recuerdan, hace unos 2 o 3 años en el hospital hubo un accidente que se cayó el techo del hospital en urgencias. Una de las pacientes que estaba ahí tuvo un trauma esplénico y terminó muriendo de un trauma esplénico, un desgarro grave del vaso, como anécdota. Ha pasado. Un estudiante de la UPTC hace como unos 4 o 5 años lo atropelló un bus y aunque se operó, también falleció por un trauma esplénico. Un muchacho que fue estudiante acá de la UPTC de medicina. Entonces, aunque lo vean chiquito, no desprecien el vaso porque el trauma esplénico puede producir graves lesiones, incluso la muerte. ¿Sí?
Aquí vemos una zona importante del vaso desprendida, con sangrado, con coágulo. Y pues también tiene diferentes formas de manejar, desde la simple cauterización o suturas simples, puede llegar a necesitar clips vasculares o incluso suturas, aunque a veces la más efectiva pues puede llegar a ser la misma esplenectomía. Sí, la esplenectomía pues es un procedimiento que realmente no genera mucha morbilidad, se puede suplir el vaso con algunas vacunas periódicamente. No es lo ideal retirarlo, pero a veces es necesario. El trauma de estómago e intestino delgado pues tiene dos componentes. Uno es el sangrado, miren cómo está este estómago, toda la irrigación, la gran irrigación que recibe el estómago. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 fuentes de irrigación, así que una herida del estómago es una herida que sangra mucho y pues además su contenido, además de ácido, también tiene bacterias, lo cual va a producir peritonitis. Lo mismo el intestino delgado, también tiene una importante irrigación de la arteria mesentérica superior y su contenido también tiene bacterias. Esto básicamente es para mostrar la imagen en la cual este medio de contraste se encuentra por fuera del intestino delgado, no debería estar ahí. Si vemos contraste por fuera del intestino delgado es porque el paciente tiene una perforación y una peritonitis. ¿Qué se puede hacer? Se pueden colocar suturas a estos orificios, se les hacen suturas de varios tipos, o a veces puede llegar a requerir la resección de un segmento, ¿sí? Este segmento con un trauma tan severo se le hace una resección y una nueva anastomosis para volver a unir el tejido por donde no hay lesión. El trauma pancreatodenal es un trauma mucho más complejo por varias cosas. Primero, la irrigación, también es una región bastante irrigada, y lo más difícil del trauma, sobre todo la cabeza del páncreas y la segunda porción del duodeno, es que son dos órganos que van juntos y son inseparables, ¿sí? La cabeza del páncreas no se puede separar jamás de la segunda porción del duodeno, porque comparten este sitio, que es el confluente bilio-pancreático, a través de la ampolla de Vater y el esfínter de Oddi. Además de que el páncreas pues, está cerca de una gran cantidad de sitios asociados, ¿no? La cabeza del páncreas y el duodeno tienen todas estas estructuras a su alrededor. Aquí tenemos la cabeza del páncreas, pero fíjense que hacia alrededor está el estómago, la vesícula, el riñón derecho, parte del hígado, los vasos renales, el cono transverso, el uréter, la arteria mesentérica superior, las vías biliares comunes, la aorta, la cava. Así que generalmente cuando hay trauma de cabeza de páncreas y de duodeno, generalmente hay trauma de alguna de estas otras, ¿sí? Sobre todo si es por arma de fuego. Una herida por arma de fuego en este sitio generalmente tiene una gran componente de órganos lesionados en este sitio. Una parte muy chiquita del cuerpo donde puede haber muchos daños. Y pues se puede perforar. Obviamente una perforación del duodeno nos va a producir una... Esta imagen es muy importante, recuerden, esto se llama neumo-retroperitoneo. La presencia de aire en el retroperitoneo no es normal, eso quiere decir que se perforó el duodeno. Hay aire donde no debería estar. Fíjense que aquí este paciente también tiene un hematoma hepático. Fíjense que ya tiene el líquido libre por acá. Este es un trauma de páncreas. Yo sé que ustedes no son expertos radiólogos, pero créanme que este es el cuello del páncreas y esta es la cola del páncreas, y aquí en la mitad está completamente fracturado, ¿sí? Usualmente estos traumas suceden por un impacto frontal, una presión súbita que ocurre de forma muy puntual y que comprime el páncreas contra la vértebra y lo fractura como si se partiera un banano en dos. Básicamente eso es lo que le pasa al páncreas. Lo hemos visto en lesiones de accidentes de bicicleta y en puntapiés. Yo lo he visto en puntapiés que le han dado durante un partido de fútbol a muchachos delgados, ¿sí? Un puntapié con un guayo a una velocidad muy rápida en ese sitio le fractura el páncreas contra la vértebra, o el manubrio de la bicicleta le puede producir lo mismo.
o también pues, el volante de un conductor de vehículo. ¿Qué se hace? Dependiendo del sitio del trauma, si el trauma ocurrió a la izquierda de la arteria mesentérica, se le hace una resección de la parte distal del páncreas. A veces requiere también la resección del vaso si hay trauma de vaso. Si el trauma es a la izquierda, y digamos que la cosa no es tan grave, pero si la cosa es a la derecha de la vena mesentérica, como les decía, el tener compartir la confluencia biliopancreática, no podemos quitar el uno sin quitar al otro. Entonces, un trauma de la cabeza del páncreas o de la segunda porción del duodeno nos obliga a hacer este procedimiento que se llama pancreatoduodenectomía. Una cirugía muy grande, con un gran riesgo de complicaciones, pero pues a veces es necesario. El colon, en el colon pues tenemos algo muy parecido al intestino delgado, solo que la carga de bacterias es mucho más alta en el colon. En el colon derecho tenemos 10 a la 9 bacterias por gramo de materia fecal. En el colon izquierdo y recto tenemos 10 a la 12 bacterias por gramo de materia fecal. Es el sitio del cuerpo más contaminado de bacterias, es el recto. Pero igual el colon derecho también tiene muchas bacterias, así que cualquier perforación de intestino delgado o de colon nos va a producir una peritonitis grave. Puede requerir lo mismo suturas o a veces resección. Cuando la pérdida de tejido es muy grande, puede requerir resección y anastomosis ileocólica. Más o menos lo mismo. A veces requiere la realización de una colostomía para derivar la materia fecal mientras la sutura cicatriza. Es decir, la materia fecal sale por este orificio proximal y por este distal, pues no va a pasar nada. Y esto cicatriza. Después de un tiempo, después de unos meses, le hacemos el cierre de esto. Sobre todo se usa cuando hay heridas de recto, ¿sí? O cuando el paciente está en muy malas condiciones, está en shock séptico, en shock hipovolémico, acidosis severa. Hacer una anastomosis en esas condiciones es de muchísimo riesgo de que la anastomosis se abra. En ese caso preferimos hacer colostomía. Ojo con esto, los heridas de recto extraperitoneal. Recuerden que los proyectiles de arma de fuego nunca siguen una trayectoria lineal, ¿sí? No es que el orificio de entrada está aquí, el orificio de entrada está acá y el proyectil sigue esta trayectoria. No siempre es así. Los proyectiles pueden coger trayectorias impredecibles, y sobre todo si llegan a chocar contra un hueso pueden cambiar de dirección completamente. Entonces, cuando hay un trauma en la pelvis, por debajo de los límites que les dije, siempre deben sospechar la herida de recto. Siempre hay que hacer tacto rectal. A veces hay que hacer estudios de imágenes, tomografías o incluso colonoscopias si sospechamos este trauma de recto. ¿Por qué? Porque si no hacemos el manejo adecuado, el paciente va a hacer una... les voy a pedir un segundito, que me disculpen, doctores, por favor. Ok, doctores, me disculpan, ¿me oyen? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces íbamos en... estas heridas de recto, si no se diagnostican, producen unas infecciones severísimas, con unas mortalidades por encima del 50%. Por lo que les decía, la carga de bacterias en el recto es de la más alta del cuerpo. Si no diagnostican y tratan a tiempo, la mortalidad es muy alta. Por eso siempre hay que tener un alto índice de sospecha. Bueno, el trauma de vía urinaria, yo no lo manejo, no lo manejamos los cirujanos, pero pues, cualquiera de ustedes lo tiene que saber, eso lo manejan los urólogos.
Pero deben saber que cualquier órgano de las vías urinarias se puede lesionar, desde los riñones, empezando por su vasculatura, su órgano como tal, los uréteres y la vejiga y la uretra. Cualquiera de ellos se puede lesionar. También, como cualquier órgano sólido, tiene una escala que va desde pequeños hematomas o laceraciones superficiales hasta grandes lesiones profundas o arrancamientos que incluyan sección de los vasos del ilio, que son lesiones pues muy graves también. Acuérdense que los riñones manejan la quinta parte de la volemia, así que una herida de la arteria renal es muy grave. El paciente se desocupa muy rápidamente en el retroperitoneo. También requiere múltiples técnicas de sutura dependiendo del sitio y de la gravedad. Puede manejarse con suturas y a veces pues requiere nefrectomía cuando no hay viabilidad del órgano. El trauma de la vejiga es relativamente frecuente, tanto en trauma penetrante como en trauma cerrado. Recordar el trauma cerrado, el trauma del borrachito, el borrachito que salió de la taberna con la vejiga llena, se agarró a pelear con los de la calle, le pegaron patadas con la vejiga llena y se le estalla la vejiga. Él no se da cuenta sino hasta el otro día que amanece con dolor abdominal, ni siquiera se acuerda que tuvo la pelea, y este paciente se nos puede pasar por alto si no miramos bien los antecedentes y el examen físico, porque la vejiga llena puede llegar hasta la altura del ombligo fácilmente. Cuando está llena, sobre todo cuando toman cerveza, se llena la orina, la vejiga, y un golpe, trauma cerrado, puede producir estallido. Y el estallido puede ser hacia la cara peritoneal o hacia la cara extraperitoneal. Como pueden ver acá, la ruptura puede estar hacia la cara peritoneal o hacia la cara extra. La cara extra es más difícil de diagnosticar porque no va a generar tanto dolor. Esta es una prueba que enseñan mucho los urólogos, que es la prueba de integridad vesical, en la cual a través de una sonda vesical le introducimos una cantidad de orina y debemos recuperar la misma cantidad de orina. Es decir, si metimos 500 de orina, debemos recuperar 500 de orina. Si metimos 500 y solo salen 100, pues está escapando por algún lado y usualmente es hacia el peritoneo. Es lo que se llama la prueba de integridad vesical. Obviamente se lo tiene que operar el urólogo, ellos le hacen la sutura a la vejiga, le dejan sondas ureterales, suprapúbicas. El trauma del uréter pues va a requerir una rafia especial con un material especial. La uretra también se puede lesionar, sobre todo cuando hay fracturas de los huesos de la pelvis anterior. Cuando hay fractura del pubis o las ramas púbicas o isquiopúbicas, se pueden fracturar la uretra. Por eso siempre, a más tarde vamos a mirar al examen físico, siempre tenemos que examinar en los hombres la punta en el meato uretral si hay o no presencia de sangre, ¿sí? Porque eso es un indicativo de trauma uretral y está contraindicado pasar una sonda urinaria cuando el paciente tiene sangre en el meato. ¿Por qué? Porque si pasamos una sonda y tenemos un trauma, podemos pasar la sonda hacia afuera de la uretra y crear una falsa ruta. En vez de estar pasando hacia la vejiga, podemos estar pasándola aquí hacia los tejidos blandos, hacia los cuerpos cavernosos, y eso produce todavía más trauma y a largo plazo produce estenosis. El trauma vascular del abdomen, como les dije, en el retroperitoneo, las estructuras más importantes en la zona 1 son los grandes vasos, aorta y cava, y los pedículos renales. Ya lo hemos visto. Importante tenerlo en cuenta, pacientes que están con una severa hipotensión que no responde a manejo de líquidos. Cada región o cada vaso pues requiere una técnica especial de sutura, que puede ser la sutura simple o incluso puede llegar a requerir la colocación de un injerto protésico. Cuando hay pérdida importante de tejido, se puede requerir la colocación de una prótesis. Esto pues tampoco lo manejo yo, pero ustedes lo tienen que saber. Siempre que hay trauma de abdomen, existe la posibilidad de que haya trauma de los huesos pélvicos y también de los huesos de la columna, ¿no? Columna dorsolumbar, sobre todo en trauma cerrado. Importantísimo, doctores, las fracturas de la pelvis posterior, sobre todo aquí los huesos sacros o los alerones ilíacos posteriores.
Cuando se fracturan, producen desgarro de las venas del plexo venoso presacro, que aunque son chiquitas, son muchas, y es una red muy amplia de vasos que pueden llegar a producir sangrados muy severos. Como les decía, puede llegarse a perder hasta 2 litros de sangre de una fractura pélvica. Y el mejor tratamiento para eso no es la cirugía, el mejor tratamiento es la inmovilización. Lo pueden hacer usted fácilmente con una sábana. Cogen al paciente, le aplican esta sábana, lo jalan en direcciones opuestas y de esa forma estabilizan una fractura en este sitio. Obviamente esto les puede requerir un manejo definitivo por parte de ortopedia. Ellos le ponen unos tutores con sus tornillos y sus cosas para estabilizarla, pero inicialmente en el manejo, y sobre todo si el paciente va a ser transportado en una ambulancia, deben transportarlo inmovilizado. Obviamente primero hay que diagnosticarlo con examen físico y radiografía, ¿no? También podemos tener heridas complejas de la pared abdominal, con pérdida de tejido, con pérdida de sustancia, que a veces en algunas ocasiones nos obliga a dejar las heridas abiertas debido a que hay pérdida de tejido o el intestino está muy edematizado, muy distendido, que no nos permite hacer un cierre primario de la herida. En esos casos nos vemos obligados a dejar la herida abierta con algunos dispositivos especiales para cierre temporal. Entonces, fíjense que cualquier parte del abdomen se puede lesionar. Faltó hablar de la vesícula, de la vía biliar, faltó hablar de otras cositas menores, digamos órganos ginecológicos, la próstata, que afortunadamente no son tan frecuentes, pero también se puede lesionar cualquiera de ellos. Entonces, ¿cómo es el abordaje de un paciente con trauma? Como todo en medicina, la historia clínica es fundamental. Cuando hablamos de accidentes de tránsito, hay que preguntar si se puede y si el paciente tiene la memoria suficiente, a qué velocidad iba el vehículo, sin importar cualquier vehículo que sea, moto, carro, lo que sea. Cualquier accidente por encima de 60 kilómetros por hora tiene una mayor probabilidad de haber producido algún traumatismo, ya sea en el actual paciente o en los compañeros de vehículo. A veces los compañeros de vehículo no manifiestan nada inicialmente y al cabo de unas horas es que empiezan a tener problemas. Entonces siempre hay que preguntar la velocidad. El impacto, si es frontal o lateral, ya les decía, no es lo mismo. Ahorita les muestro las diapositivas. Cuando el golpe es lateral hay una importante frecuencia de fractura pélvica. Cuando hay impacto frontal hay importante, con mucha frecuencia, fracturas de fémur y trauma de abdomen. El vuelco es muy importante. El vuelco se refiere a el carro que empieza a dar vueltas sobre su eje lateral. Si los ocupantes del vehículo no tienen el cinturón de seguridad colocado, con mucha frecuencia después de la primera vuelta, usualmente dan 3 o 4 vueltas, pero usualmente después de la primera, y si no hay cinturón, los pasajeros van a ser expulsados del carro por las ventanas. La fuerza centrífuga hace que el cuerpo del pasajero sea expulsado y va a ser expulsado a una importante velocidad. Luego caen y mueren más por el golpe que sufren contra el pavimento al caer después del vuelco. Eso pasa cada vez que, bueno, incluso una médica dermatóloga de aquí de Tunja murió hace como unos 3 o 4 años por eso. La deformidad del vehículo, importante saber o preguntar a la policía o a las personas que vieron el accidente qué deformidades tenía el vehículo, porque se nos puede hablar de la gravedad y de la magnitud del impacto. Y el cinturón y el airbag, lo que ya habíamos hablado. Las caídas, como les dije, por más de 3 metros tienen mayor posibilidad de trauma. Hay ciertos tipos de trauma que producen las caídas, sobre todo, obviamente, las fracturas de huesos y todas esas cosas, pero en abdomen podemos tener arrancamiento de órganos que están ligados a pedículos o a ligamentos. Por ejemplo, podemos tener desgarro o arrancamiento de hígado, de vaso, de riñones, por la desaceleración súbita. En trauma penetrante, sobre todo si es por arma de fuego,
como les dije, hay que averiguar si el arma fue alta o de baja velocidad, a qué distancia estaba el arma del paciente, y bueno, también si es arma de fuego o cortopunzante, hay que preguntar siempre qué cantidad de sangre había en la escena del traumatismo, ¿sí? Si hay muchísima sangre, pero la herida es chiquita, a veces el paciente llega a urgencias y usted no lo ve sangrando. Parece que no hubiera producido mayor exsanguinación cuando uno lo ve en urgencias, porque de pronto alguien ya se tomó la molestia de cambiarle de ropa, de limpiarlo, de lavarlo, y cuando uno lo ve, no pareciera que hubiera sangrado mucho. Sin embargo, si la persona que lo trajo dice que en el sitio del trauma había un gran charco de sangre, pues eso es una información importante. Y en cuanto a las explosiones, recordar que las explosiones en espacios cerrados tienen mayor gravedad que si una explosión en espacio abierto, porque las ondas de choque rebotan y tienen mayor energía y mayor probabilidad de lesionar. Y obviamente, pues, entre más cerca de la explosión, más daños. Todo esto pues es un interrogatorio muy rápido, ¿no? Lo mismo los antecedentes, no vamos a preguntar cosas que no nos interesan, si tiene piso de tierra y techo de paja, eso no nos interesa. En la urgencia vamos a preguntar básicamente cosas importantes, si tiene alergia a algún medicamento, si toma algún medicamento, importante sobre todo si son pacientes mayores, usualmente pueden tomar aspirina o tomar algún anticoagulante o algún antiarrítmico o algún antidiabético, alguna cosa que pueda ser importante o que pueda producir alguna interacción con lo que le vamos a poner de aquí en adelante. Preguntarle obviamente por patologías previas, hipertensión, falla cardíaca, renal, EPOC, todo eso. Y también la P del embarazo, ¿no? Pregnancia. Las libaciones se refiere a la última hora que comió. Sobre todo es importante esto para el anestesiólogo, que le va a llevar o si es algún procedimiento bajo anestesia general, el anestesiólogo tiene que saber si el estómago está lleno o no, si ha comido las últimas 6 horas. Y el ambiente, pues, preguntar qué fue lo que pasó, cómo fue la escena del trauma, del crimen, lo que sea, si había sangre, si hubo más lesionados, si hubo muertos, si el carro, qué le pasó al carro, bueno, todo eso. Y fácil de recordar, es un interrogatorio amplia, ¿ok? El examen físico, pues el ABC de todos, vía aérea, mirar cómo está la vía aérea, si está despejada, mirar si el paciente está ventilando, si está haciendo algún esfuerzo respiratorio o no, si, cómo está la circulación, cómo está la frecuencia, la tensión, si tiene pulsos. Disability se refiere a si tiene alguna discapacidad o algún déficit neurológico. Y exposición se refiere a desvestir completamente al paciente y mirarlo por todos lados, por delante, por detrás. Incluso el paciente con trauma de abdomen es obligatorio revisar el periné, la vagina y el ano, porque ahí también podemos encontrar a veces algún dato importante del trauma. ¿Sí? Siempre todos los pacientes desvestirlos, mirarlos, darle la vuelta, mirarle la espalda y mirar periné, vagina y ano. Mirar pues cualquier presencia, lesión externa de trauma, contusión, equimosis, presencia de cuerpos extraños, un cuchillo, alguna cosa, mirar si tiene signos de embarazo. Como les decía, en periné, en el meato uretral, mirar que no tenga sangre en el meato, cuál es una indicación de trauma uretral en los hombres. Mirar si hay hematomas escrotales, mirar si hay cuerpos extraños en vagina o en ano. A veces pacientes que han sido abusados tienen signos de trauma a ese nivel. Y muy importante, así como desvestir, es volver a vestir, doctores. Acuérdense que la hipotermia, sobre todo en climas fríos como el de Tunja o Bogotá, la hipotermia empeora la acidosis y empeora el estado ácido-base del paciente. Así que lo desvestimos, lo examinamos rapidito y lo volvemos a vestir. Ojalá con una manta térmica, si se puede. Vamos a auscultar si tiene ruidos intestinales o no.
Vamos a palparlo, si tiene irritación, defensa, hacemos las pruebas del embarazo, hacemos las pruebas de estabilidad pélvica, con las dos manos palpamos los huesos, después cuando pasen por ortopedia les van a enseñar cómo son esas maniobras para mirar si hay o no fractura de pelvis anterior o posterior. Importante lo que dice aquí, hacerlo una sola vez por el primer examinador con mayor experiencia para eso. No es que vamos a pedirle al estudiante, al interno, al residente y a todo el mundo que le haga, porque eso, entre más lo examine, pues más lo pone a sangrar. Hay que hacerlo una sola vez y una vez diagnosticado, inmovilizarlo. Y el examen de uretra, lo que ya habíamos hablado. Anexos al examen físico. A veces, como parte del examen físico, pues podemos requerir o llegar a necesitar el paso de una sonda, como les decía. Si sospechamos la hernia diafragmática, por paso de una sonda y la toma de una radiografía nos va a ayudar mucho. Y la sonda vesical, siempre y cuando no esté contraindicado, como hablábamos ahorita, paciente que no tenga trauma de huesos pélvicos anteriores y que no tenga sangre en el meato, le podemos pasar una sonda, podemos hacer la prueba de integridad vesical que hablábamos hace un tiempo, podemos mirar si la orina tiene sangre o si no está orinando, podemos cuantificar el gasto urinario. Y ya vamos a pasar a las indicaciones absolutas o casi absolutas de cirugía en un paciente con trauma de abdomen. Entonces, si el paciente tiene alguna de estos criterios, el paciente hay que llamar o remitir rápidamente al paciente a un servicio quirúrgico, que son el shock hipovolémico que no responde a la reanimación, ¿de acuerdo? El choque, después de que usted lo ha reanimado con 1 litro, 2 litros, 3 litros de líquidos intravenosos, le ha puesto sangre, glóbulos rojos y el paciente persiste hipotenso y no tenemos ninguna otra fuente de sangrado, es decir, no está sangrando por el tórax, no está sangrando por la arteria poplitea, no está sangrando por ningún otro lado, pensamos que sea el abdomen, vamos a pasar al paciente inmediatamente a la laparotomía. Todas las heridas por proyectil de arma de fuego penetrantes, todas sin excepción deben ir a cirugía, sin importar el arma, si es de alta o de baja velocidad, siempre y cuando sea penetrante, van a cirugía, porque la energía que llevan los proyectiles es muy alta y la probabilidad de lesiones es muy alta también, muy frecuente. El sangrado, ya sea por estómago, llámese hematemesis o llámese sangrado por la sonda o sangrado por el recto. El trauma penetrante siempre es indicación de cirugía. El trauma cerrado no, porque a veces las contusiones gástricas pueden producir algo de gastritis hemorrágica. Entonces el trauma cerrado no siempre, pero el trauma penetrante sí. Si tenemos una herida penetrante y sangrado rectal o gástrico, es indicación de cirugía. Bueno, en trauma genitourinario con sangrado, a ese no me voy a meter, pero usualmente cuando hay trauma penetrante y hematuria, usualmente hay una lesión grave de uréter o de riñón, pero pues esa decisión sí prefiero dejársela al urólogo. Cuando el paciente tiene irritación peritoneal, cuando tenemos signo de rebote positivo, este paciente requiere una cirugía porque hay una altísima probabilidad de que haya una perforación de vísceras huecas con peritonitis o con un hemoperitoneo importante que esté produciendo irritación peritoneal. La visceración, o sea, la salida de cualquier órgano, llámese estómago, intestino, epiplón, si cualquiera de ellos sale por la herida, indicación de la laparotomía, o lo mismo la salida de cualquier líquido corporal que usualmente esté en los órganos abdominales, ya sea bilis, orina o líquido intestinal o líquido gástrico o materia fecal o líquido amniótico. Cualquiera de esos líquidos que salga por la herida es indicación de la laparotomía. Y la presencia de cuerpos extraños, la presencia de un cuchillo, la presencia de un hacha, de un machete, es indicación de la laparotomía, ¿no? Los cuerpos extraños de tipo proyectil de arma de fuego, esos no son indicación de cirugía. Es decir, esto no es como en las películas que el paciente
pues sacarle la bala se va a curar y se va a salvar. Eso no es así. A veces dejar el proyectil en su sitio, a veces es mejor que meterse a buscarlo y sacarlo. Lo que tenemos es que tratar de controlar los daños que produjo el proyectil en su tránsito por el abdomen, ¿sí? Si es una herida penetrante por arma de fuego, tenemos que mirar dos cosas. Si el paciente tiene un orificio de entrada y un orificio de salida. Ustedes en medicina legal después van a ver cuáles son los criterios para establecer cuál es el orificio de entrada y de salida, de acuerdo a ciertas características macroscópicas. Examinarlo, si el paciente tiene orificios de entrada y orificios de salida. Y con eso más o menos predecir un poco la trayectoria, aunque como les decía, la trayectoria nunca es lineal, puede tener oscilaciones. Pero el manejo del trauma no se enfoca en ir a retirar el proyectil, se enfoca en ir a controlar los daños que produjo el proyectil durante su trayectoria. La laparotomía se hace más para buscar la herida del intestino delgado, la herida del colon, la herida del uréter, y no para sacar la bala. ¿Ok? Si el paciente no tiene ninguna de estas indicaciones absolutas de cirugía, ya podemos empezar a pensar en hacer estudios adicionales, pero como dice acá, es importante que no se demore. La realización del estudio no debe hacer que se demore el manejo definitivo del paciente. Son estudios que se deben hacer rápidos y que se deben hacer en este tipo de pacientes. Pacientes que tengan alteración de la conciencia, es decir, que además del trauma de abdomen también tenga trauma craneoencefálico, el paciente no hable o esté intubado o no nos pueda colaborar con el examen físico. Lo mismo si tenemos una lesión de médula, si tenemos una sección de la columna torácica con lesión medular a ese nivel, pues el paciente no va a tener ninguna sensibilidad en el abdomen, así que cualquier examen físico, sobre todo si es trauma cerrado, es un examen físico falsamente negativo. Por eso estos pacientes deben ir a estudios de imágenes. Pacientes que tienen daños o traumatismos de estructuras cercanas al abdomen, costilla, huesos pélvicos o columna, pueden también tener trauma de abdomen, debemos llevar los estudios. Cuando el examen físico no nos convence, si creemos que sí tiene, que no tiene irritación, no estamos seguros, es mejor tomar un estudio de imagen. Si el paciente tiene marcas de cinturón de seguridad, así no le duela nada, así el examen físico no tenga irritación peritoneal, así esté enorme o tenso, de todos modos, si hay la marca es porque hubo una desaceleración súbita y podemos tener algunas de las lesiones que hablamos al principio. Y si el paciente requiere anestesia general para otras cirugías que no sean del abdomen o para realizar algún estudio de imagen, pues podemos aprovechar y hacerle una imagen a este paciente. ¿Qué le vamos a tomar? Radiografías. ¿De qué nos sirven? La radiografía del tórax, en todo paciente politraumatizado, sobre todo trauma cerrado, debe llevar una radiografía de tórax, además del abdomen. Y nos va a servir para mirar sobre todo la presencia o no de hemotórax y la integridad del diafragma. Con esto podemos saber si el paciente tiene o no una hernia diafragmática en la radiografía de tórax. Esto no se ve en la de abdomen, sino en la de tórax. En la de abdomen, cuando tenemos heridas por proyectil de arma de fuego, la radiografía nos va a ubicar el proyectil, si es que el proyectil no salió del cuerpo, y predecir aproximadamente la trayectoria, aunque como les digo, no siempre es lineal. Y en la pelvis, si tenemos alguna sospecha al examen físico y por el mecanismo del trauma y que hay fracturas pélvicas, es obligatorio tomar radiografía de huesos pélvicos. El FAST, en el texto que les envié, la traducción lo ponía como rápido, sin embargo, esto no se refiere a algo rápido, es una mala traducción ahí del software. Esto se refiere es una sigla que se traduce como Focused Assessment Sonography in Trauma, es decir, ecografía para evaluar y enfocada en trauma, ¿sí? Con esta ecografía no vamos a ver si el paciente tiene cálculos en la vesícula, si tiene hidronefrosis, no vamos a ver si está con patología, simplemente nos vamos a ver si tiene líquido libre. El FAST
o ecografía abdominal enfocada en trauma, nos va a evaluar solamente la presencia de líquido libre en el abdomen. Ellos lo evalúan en 4 partes: en el espacio de Morrison, acá en el hepatorenal, en el espleno renal y en el hueco pélvico. Nos evalúan si tiene sangre libre en la cavidad peritoneal y adicionalmente miran el saco pericárdico si tiene hemopericardio. En eso consiste el FAST. Detecta de niveles por encima de 225 centímetros cúbicos. Nos mira esto que ya hablamos. A veces, si es dudoso, se puede repetir al cabo de un tiempo. Obviamente es un estudio operador dependiente. Si el paciente tiene mucho gas intestinal, se nos va a distorsionar un poco la imagen. Esto no nos permite saber si el paciente tiene una perforación de intestino. A veces una perforación de intestino en las primeras horas produce un escape muy pequeño de líquido que de pronto no se pueda llegar a detectar con el FAST. Es decir, el que sea un FAST negativo no quiere decir que no tenga una perforación de vísceras huecas. La obesidad, como cualquier estudio de imágenes, la obesidad disminuye la transmisión de la onda sonora y nos disminuye la sensibilidad. Y con la ecografía no se puede ver adecuadamente el retroperitoneo. Esto es solo para ver sangre intraperitoneal, no retroperitoneal. El lavado peritoneal diagnóstico, esto léanlo, ténganlo en cuenta, pero realmente esto hoy en día nadie lo está haciendo, por lo menos que yo sepa en Colombia, ni siquiera en sitios más perdidos lo están haciendo, pero de pronto lo van a encontrar por ahí, se los pueden preguntar en algún examen. Consiste en hacer una pequeña incisión cerca del ombligo y disecar hasta llegar al peritoneo. A través de él se introduce una sonda, se le pasa la sonda y obviamente se hace cuando no está disponible los estudios de imágenes de ecografía o tomografía, ¿no? Esto no es para todo el mundo, solo cuando estamos en un lugar muy alejado y que no tenemos disponibles estos estudios. No se debe hacer cuando hay obesidad, cirrosis o alguna cirugía previa con cicatrices en el abdomen. Cuando es positivo, cuando sale líquido intestinal, fibras vegetales, bilis o más de 10 centímetros cúbicos de sangre pura. Si no tiene ninguno de estos criterios, al paciente se le introducen 1000 centímetros de solución salina por la sonda. Después de un tiempo se retira ese líquido y se manda a mirar al laboratorio. Si tiene más de 100.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico o más de 500 leucocitos por milímetro cúbico o hay bacterias en la tinción de Gram, eso se considera un lavado peritoneal positivo. ¿Ok? Perdónenme un segundito, doctores, va a contestar una llamada importante. Ya vuelvo.
Ok, doctores, continuamos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, como les digo, doctores, este lavado peritoneal es un procedimiento que se pregonó mucho hasta hace unos años en el ATLS, aunque cabe recordar que el ATLS está dirigido a médicos y personal de atención primaria extrahospitalaria, y sobre todo en sitios alejados. Entonces, esto se hacía mucho en sitios muy alejados de los centros de referencia, de los centros donde hay estudios diagnósticos, de imágenes, pero obviamente en manos inexpertas puede llegar a ser peor, ¿sí? Entonces, si ustedes no son cirujanos, si ustedes no han hecho este procedimiento nunca en su vida, mejor que no lo hagan. Pero se los enseño porque es probable que les salga por ahí en algún examen de residencia o en algún otro lado. Ténganlo en cuenta. Los criterios de diagnóstico positivo en lavado peritoneal: más de 10 cc de sangre o lavado con 1000 y positivos estos criterios. Sin embargo, uno de los mejores métodos pues, es la tomografía computarizada, con la cual le ponemos contraste venoso, oral y rectal. Obviamente tiene el inconveniente de la radiación. Está contraindicado en pacientes que no se queden quietos, que estén agitados, que tengan alergia al contraste o que estén hipotensos, ¿sí? Importante esto, doctor: el paciente hipotenso no va a tomografía. El paciente hipotenso va a salas de cirugía, ¿ok? Porque en un TAC fácilmente podemos perder 30 minutos o hasta más, y esos 30 minutos pueden ser importantes para la vida del paciente. Entonces, el paciente inestable no va a estudios de este tipo, ¿sí? Si acaso se le hace una ecografía, pero no un TAC. Ya si el paciente está relativamente estable, si no está hipotenso, si no tiene irritación y está, digamos, estable y queremos sospechar o tenemos alguna sospecha de algún otro órgano lesionado, podemos pasar a este tipo de estudios, sobre todo urográficos, urológicos. Una uretrografía retrógrada, ¿sí? Se le pasa contraste por la uretra. Una pielografía intravenosa o una cistotomografía o un cistotac, para mirar si hay lesión de uréteres, de vejiga o vías urinarias. A veces se puede hacer estudio de tránsito gastrointestinal para ver si hay alguna escape de contraste gastrointestinal. Hay procedimientos quirúrgicos que son diagnósticos y a la vez terapéuticos. El más importante pues es cuando sospechamos lesión de diafragma por el mecanismo de trauma, como les decía, el trauma penetrante por arma ya sea de fuego o cortopunzantes, sobre todo en la región torácico-abdominal izquierda. Siempre debemos tener en mente la probabilidad de la lesión del diafragma y debemos descartarla. Desafortunadamente las heridas del diafragma no se ven en ningún estudio de imagen de forma aguda, es decir, una herida de 1 centímetro en el diafragma sin que el paciente haya herniado su intestino a través de él, sino solamente la herida. Eso no se ve ni en la ecografía, ni en el TAC, ni en la resonancia, ni en ningún estudio de imagen se ve la herida del diafragma. Solo se ve bajo la observación directa, ya sea a través de laparoscopia o toracoscopia. Y por ahí mismo pues podemos aprovechar para hacer la sutura, ya sea por toracoscopia o laparoscopia, atendiendo la situación. A veces, si hay dudas de que la herida penetró el abdomen, ¿sí? De pronto a veces pacientes gorditos con paredes abdominales gruesas le pusieron una puñalada con un cuchillo chiquito y el paciente está muy bien, no está hipotenso, no le duele, no tiene irritación, no está viscerado. Realmente dudamos de que la herida haya penetrado, pues podemos hacer una laparoscopia y miramos por dentro el peritoneo si realmente penetró o no penetró, pues para no tener que hacer una laparotomía como tal. O a veces cuando tenemos heridas por proyectil de arma de fuego que tengan una trayectoria tangencial, es decir, tenemos un orificio de entrada claramente y un orificio de salida más o menos cerquita, y podemos pensar que la trayectoria fue solamente a través de piel y tejidos subcutáneos que no penetró al abdomen. Podemos también hacer una laparoscopia y mirar.
Si no penetró, pues realmente no amerita hacer una laparotomía. Bueno, este cuadrito está ahí en el texto, es la comparación entre el lavado peritoneal diagnóstico, el FAST y la tomografía. Cada uno pues tiene sus ventajas, sus desventajas y sus indicaciones, ¿sí? El lavado, como les digo, doctores, bórrenlo de su memoria. Hoy en día no está indicado, a no ser que no haya tomografía, no haya ecografía y ustedes estén en un sitio muy, muy lejano y tengan que tomar la decisión si este paciente requiere o no de un cirujano para hacer una laparotomía, y el único método que tengan es un lavado peritoneal, siempre y cuando lo sepan hacer. Del resto, mejor que no lo hagan. Es rápido, es muy sensible, desafortunadamente no siempre detecta lesiones de perforación intestinal, sin embargo es invasivo, no es específico, no nos sirve para ver el retroperitoneo ni el diafragma, y sirve tanto en trauma penetrante como cerrado. El FAST también es un método no invasivo, es rápido, hoy en día los hacen nuestros médicos urgenciólogos o los radiólogos ahí mismo en urgencias. Sin embargo, pues es dependiente de la experiencia de quien lo hace. Como les decía, la interposición de aire o de enfisema subcutáneo puede alterar la transmisión de la señal. Pero también lo mismo, no se ve bien el diafragma ni el retroperitoneo. Está indicado solamente en trauma cerrado, solo en trauma cerrado. Y el TAC es mucho más específico que los otros dos, no es invasivo, pero pues tiene el tiempo, el inconveniente de que se demora y es más costoso, y pues la radiación, la alergia al contraste. Sin embargo, el TAC tampoco puede ver las lesiones del diafragma y está indicado en trauma cerrado en paciente estable, solo en paciente estable. La ecografía, como les decía, sí se puede hacer en paciente inestable porque es muy rápido. Y a veces en pacientes con heridas penetrantes posteriores o en los flancos también nos es útil para saber si hay perforación de la cara posterior del colon o del duodeno. A veces el TAC no sirve para eso. Recordad, doctores, las regiones específicas, las que hablamos al principio, cada una tiene un abordaje especial. Hay que examinar y pedir los estudios adecuados dependiendo del sitio. A veces el paciente no tiene una indicación de cirugía de entrada, es decir, no reúne los criterios de la laparotomía de entrada, los que hablamos hace un rato, pero después de un tiempo y después de haber hecho los estudios de imágenes, podemos encontrar que el paciente ya sí tiene indicación de cirugía, así no esté choqueado, así no tenga irritación peritoneal, así no esté viscerado, pero si llegamos a encontrar alguna de estas cosas, la presencia de neumoperitoneo o de aire en el retroperitoneo, pues este paciente tiene una perforación hasta que no se demuestre lo contrario y hay que llevarlo a cirugía. Lo mismo si observamos que hay ruptura del diafragma y hay hernia diafragmática, si observamos perforación, si hay escape del contraste gastrointestinal, si hay perforación o escape del contraste urológico, si hay sección o trombosis del pedículo renal, también requiere cirugía, y las lesiones de los grandes vasos y de los órganos sólidos, sobre todo lesiones de grado 4 y 5 de hígado, páncreas o vaso, requieren cirugía. Usualmente los pacientes requieren pasar, empaquetar el hígado, hacer pancreatectomía, esplenectomía o algún tipo de cosas de las que hablábamos hace un rato. Usualmente las lesiones 4 y 5 requieren cirugía. Como mensaje final, doctores, mantener un alto índice de sospecha. Acuérdense que esto tiene implicaciones legales, doctores. Ustedes dejan pasar un paciente con trauma que era potencialmente rescatable, pero lo dejaron ahí, no le pidieron el estudio, no lo remitieron, no lo reanimaron, no lo transfundieron. Los pacientes aguantan y aguantan hasta que llegan a un punto en el que ya definitivamente su fisiología y su reserva no da para más y entran en un estado ya catastrófico e irreversible. Por más que se haga, se opere, se transfunda, ya muchos pacientes ya no son recuperables después de un límite. Por eso siempre hay que tener un alto índice de sospecha.
Acuérdense que ustedes no están solos, doctores. El trauma es un trabajo en equipo. No asuman ustedes toda la responsabilidad. Acuérdense que para derrotar a este señor tenemos que trabajar en equipo con los médicos de urgencia, los radiólogos, las enfermeras, el laboratorio, el anestesiólogo. Usualmente los cirujanos estamos por acá, generalmente, pero siempre trabajo en equipo, doctores. Muchas gracias y cualquier pregunta los escucho. Ok. Profe, yo tengo una pregunta Sí. respecto a la exploración manual de las heridas penetrantes en trauma abdominal. ¿Sí estaría recomendado que nosotros lo hiciéramos? O- Bueno, yo siempre les hago la siguiente pregunta, doctora. Ustedes ya pasaron por ginecología, ¿cierto? Y ustedes me podrían con toda seguridad decir cuál es la diferencia entre una dilatación de 4 y una dilatación de 7 centímetros. ¿Cuántos de ustedes me podrían decir eso con 100% de seguridad? Ninguna. Bueno, ¿y No. cuántos tacos vaginales hicieron aproximadamente durante el semestre? Más o menos, un promedio. ¿Más? No sé. ¿Cuántos tactos hizo durante su semestre de ginecología, doctora? Doctora, ¿quién está hablando? ¿Laura? Como unos 10, doctor. Bueno, usted hizo 10 tactos durante 6 meses de ginecología y con 10 tactos no me puede decir la diferencia entre 4 y 7 de dilatación, ¿cierto? Les aseguro que ustedes después de rotar por cirugía y por hacer el internado, muy probablemente no hayan hecho más de 10 tactos de heridas abdominales, lo cual no los convierte en expertos para definir si una herida es o no penetrante. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo que no hagan exploración digital de heridas a ciegas. ¿Sí? Si tienen alguna intención de aclarar la duda si la herida es o no penetrante, primero, eso no se hace con las heridas por arma de fuego, ¿sí? Las heridas por arma de fuego son penetrantes hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Y eso lo demostramos es con estudios de imágenes, más no con el examen físico. Y las heridas por arma cortopunzante, si usted quiere hacer algo bien hecho, le sugiero lo siguiente. Infiltre la anestesia local a la herida, lávela y amplíe la herida. Amplíe la herida de la piel en sentido proximal y distal a la herida y meta un par de separadores de Farabee, si tiene, separadores, y busque la fascia. Y si usted ve bajo visión directa con sus propios ojos que la fascia muscular está abierta, o hay disrupción de la fascia, eso se considera una herida penetrante. De lo contrario, yo no me confiaría en un médico general que no ha hecho más de 10 tactos para decir con toda seguridad si la herida es penetrante o no. Más aún, hay gente que pregona hacer examen físico de las heridas toracoabdominales para ver si la herida penetró o no penetró el diafragma. Eso es todavía más difícil, ¿sí? Meter el dedo a través de las dos costillas y tocar el diafragma a ver si está roto o no. Eso yo realmente no lo recomiendo, porque un médico general y la mayoría de los cirujanos no es un examen físico que es difícil. Usualmente eso duele, el paciente está borracho, no colabora. Es difícil, es doloroso y no es muy sensible ni específico. Yo les recomiendo, si quieren hacer algo bueno en abdomen, amplíen la herida, pongan unos separadores con buena luz y busquen bajo visión directa si la herida penetra la fascia muscular o no. No le metan pinzas, no le metan el dedo a ciegas, porque pueden convertir una herida que no era penetrante, la pueden convertir en penetrante.
o si le meten una pinza pueden incluso romper una víscera. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, pues considerando que su merced ya nos dijo que algunos pacientes pueden no desarrollar síntomas en las primeras horas, digamos, al trauma, ¿cuánto tiempo mínimo tiene que estar un paciente en observación después de que ha tenido un trauma? Sí, claro, muy bien. Mínimo 12 horas, mínimo. Obviamente, lo ideal es que el paciente lo examine la misma persona, porque pues, puede cambiar los criterios. No es tan fácil, pero lo ideal es que sea siempre la misma persona y que lo evalúe por lo menos a las 12 horas de haber ingresado a la institución, volverle a hacer interrogatorio, preguntarle cómo está el dolor, preguntarle si tiene algún otro síntoma, vómito, fiebre, diarrea, sangrado por orina, sangrado por recto, examinarlo, tomarle examen físico, tensión arterial, frecuencia. Y si el paciente no está hipotenso, no está choqueado, el cuadro hemático no nos muestra una anemia importante, no nos muestra leucocitosis, neutrofilia, no está taquicárdico, usualmente le podemos dar salida. Voy a suspender un momentico, por favor. Bueno, me disculpan. Les decía, si el paciente está estable, está sin dolor, los laboratorios normales, está comiendo y estamos seguros que la herida no penetró, le podemos dar salida después de 12 horas. Antes, mejor no, porque hay lesiones que se manifiestan tardíamente. ¿Ok? Ahora, tener en cuenta que las lesiones retroperitoneales incluso no pueden manifestar ni siquiera dolor, así haya a veces la perforación de la cara posterior del colon derecho e izquierdo. Muchas veces el paciente ni siquiera presenta dolor porque no está perforada la superficie peritoneal. El paciente empieza a acumular materia fecal allá en el retroperitoneo, pero no le duele nada. Incluso el paciente come y no le pasa nada. Lo examina uno y no tiene irritación peritoneal. Pero el paciente se empieza a tornar taquicárdico, los leucocitos empiezan a subir un poquito, 13.000, 14.000. Obviamente las heridas lumbares son muy difíciles de explorar. Hay pacientes que tienen la capa muscular muy gruesa y ponerse uno a meter el dedo hasta allá duele y no va a sacar uno ninguna conclusión. Entonces meter el dedo en una herida lumbar no tiene ningún sentido. Esos pacientes deben estudiarse con estudios de imágenes, ¿sí? Heridas penetrantes por arma de fuego lumbares, es mejor estudiarlas con tomografía con contraste, ¿sí? Porque muchas veces el paciente no manifiesta ningún síntoma, ni al examen físico no encontramos nada, pero sí puede tener perforaciones de la cara posterior del colon o perforaciones del uréter retroperitoneal, no van a manifestar nada, a veces ni siquiera tienen hematuria. Entonces, antes de darle salida es mejor hacer el estudio de imágenes. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hola. Después de estas lesiones que no se llevan a cirugía, pues de los órganos intraabdominales, los tipo 1 hasta el 3, ¿qué manejo se les hace? Ok. Es muy frecuente, no es para nada raro, es muy frecuente los traumas cerrados por accidente de tránsito o por golpizas o por caídas, tener lesiones grado 1 o 2, algunas hasta grado 3 de órganos sólidos, como hígado, vaso o riñón. Usualmente no se operan. Las de páncreas sí se operan, porque las lesiones de páncreas
pues tienen el riesgo de que produzcan escape de líquido pancreático y se sobreinfecte y produzca unas infecciones y unas complicaciones muy graves. Así que las heridas de páncreas, por lo menos al grado 3, sí se deben operar. De pronto un hematoma, una laceración superficial no, pero las grado 3, 4, 5 sí se deben operar. Las de vaso, hígado y riñón usualmente no se operan, se dejan en observación, obviamente se dejan un periodo mínimo de 48 a 72 horas, haciéndole cuadro hemático cada 12 horas, mirando que no se nos haya caído la hemoglobina a unos niveles críticos, a una velocidad muy rápida, que nos indique que el paciente sigue desangrando. Si la hemoglobina está estable, el paciente no hace irritación peritoneal y no tiene ninguna otra cosa, pues le podemos dar salida. Obviamente se le da la recomendación de que por un mes no vaya a hacer ejercicios pesados, porque brincar o tener movimientos bruscos nos puede hacer que se desprenda un coágulo que está ahí conteniendo el hematoma y se nos vaya a desangrar el paciente en la casa. Entonces se manda con reposo, no absoluto, pero sí evitando ejercicios importantes durante al menos un mes. ¿Ok? Listo, sí señor, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Ok, bueno, no hay más preguntas, entonces voy a terminar la grabación. Yo, la verdad, no sé dónde queda guardado esto, pero si alguien quiere una copia, me avisa y la buscamos, porque yo no sé dónde se busca esto. La verdad, después me enseñan. Eso queda guardado directamente en el drive del correo, Doc. En el drive de mi correo electrónico. Sí señor. Sí, señor. De la OPTC. Ah, bueno, listo. Si alguien lo necesita, por favor que me escriban. ¿Ok? Listo, sí señor. Gracias. Bueno, doctores, descansen. Nos quedamos con la rotación actual. ¿Ok? Si desean hacer el seminario o si lo tienen. Gracias, buena tarde. Ok, gracias. Hasta luego.